una agenda distinta. Gaby del Elisi, información general en Maldita Suerte. Información de último momento. Estábamos esperando que finalmente el tribunal que estaba sustanciando el segundo juicio por el femicidio de Lucía Pérez se expidiera. El veredicto se iba a conocer hoy y se acaba de saber. Finalmente le dieron perpetua a Matías Farías, que es el autor material del femicidio, y 8 años de prisión para Juan Pablo Ofidani por abuso sexual, muerte y femicidio, en el caso de Ofidani por haber sido cómplice. Algo que en realidad la querella, es decir, las abogadas de la familia de Lucía, estaba pidiendo la misma condena para los dos, porque decían que sin Ofidani, Matías Farías no podría haber hecho lo que hizo. De todas formas, vamos a repasar qué es lo que sucedió en el día de hoy en este segundo juicio. Un caso emblemático de la falta de perspectiva de género en la justicia nacional, y por eso estamos viendo el resultado ahora final del segundo juicio de este caso, de este femicidio que conmovió a todo Mar del Plata. Hay que decir que justamente ahí en Mar del Plata hay mucha conmoción porque se estaba esperando con ansias este fallo, este veredicto. Está el tránsito cortado en las inmediaciones de Brown y de Tucumán, ahí en Mar del Plata, en las inmediaciones del Tribunal Oral Criminal número 2, que es el que se acaba de expedir. Matías Farías, de 29 años, Juan Pablo Ofidani, 48, eran los acusados por este delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, que habían sido ya enjuiciados, pero que habían sido condenados. Y me parece que vale la pena recordar el nombre de los jueces: Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, que eran del Tribunal Oral Criminal 1. Los habían condenado solo a 8 años de prisión por vender drogas en la puerta del colegio. Claro. Esa fue, y además los absolvieron de los otros cargos. Claro. Esto es lo que había pasado en el primer juicio. Sí. Exactamente. Un juicio que después, digamos, cuya sentencia después fue revocada en agosto del 2020, porque la Sala Cuarta del Tribunal de Casación bonaerense revocó justamente esas absoluciones, y lo que dispuso fue la nulidad del juicio en ese momento. Y pidió uno nuevo. Y ordenó exactamente la realización de otro juicio, cosa que finalmente fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia bonaerense, y por eso se hizo este juicio que hoy acaba de llegar a su final. Se acaban de conocer las condenas, entonces, ahora. Se acaban de conocer las condenas. Reiteramos, entonces, cadena perpetua para Matías Farías y 8 años de prisión para Juan Pablo Ofidani, su cómplice. Perpetua para Matías Farías por abuso sexual, muerte y femicidio contra Lucía Pérez. Vamos a escuchar lo que sucedía hace instantes. Condenar a Matías Gabriel Farías por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes y por resultar la muerte en concurso ideal con femicidio, se citan normas, ocurrido el 8 de octubre del 2016 en la ciudad de Mar del Plata, y del que resultó víctima Lucía Pérez Montero, e imponerle la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso. Las defensas de ambos... Perdón, esta era entonces la perpetua para Farías. La perpetua para Farías. Okay. Farías es el autor material. Vamos a recordar que lo que sucedió en el femicidio de Lucía es que Farías, el día anterior a la muerte de Lucía, junto con Ofidani, estaban vendiendo drogas en la puerta justamente del colegio. Lucía, 16 años, en ese momento le habían regalado un porro a Lucía. Y al día siguiente volvieron. Lucía, se vuelven a encontrar. Digamos, lo que dice Marta Montero, la madre de Lucía, es que era el modus operandi que tenían los dealers, los que venden droga, que es el famoso: el primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. Y que había, digamos, una premeditación, es lo que decía la querella y la familia de Lucía, en relación a que estaba preparado eso. Digamos, que la idea era drogarla y después abusar de ella. Lo que dice la defensa de tanto de Farías como de Ofidani, obviamente estaban en contra de que se hiciera este segundo juicio. Obviamente lo que alegaban es que ya habían sido enjuiciados y que ya
ya habían sido absueltos. Habían pedido hace poquito que se apartara el tribunal que ahora acaba de condenarlos. Entendieron que hubo un avasallamiento de derechos humanos para ellos y una indebida intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. ¿De qué manera? Bueno, porque ellos cuestionaron el pedido que hizo hace poco el presidente, sí, Alberto Fernández, que recibió a la mamá y al papá de Lucía en Casa Rosada. En la previa del Día Internacional del Paro de Mujeres. Del 8 de marzo. Y en ese momento, el propio Alberto Fernández había puesto un tuit en su cuenta oficial para que, digamos, se resolviera de la mejor manera el femicidio y pidiendo justicia, en realidad, por Lucía Pérez. Entonces, por eso los abogados, tanto de Farías como de Offidani, decían, acá está el Poder Ejecutivo entrometiéndose en el Poder Judicial. Por supuesto, el tribunal, que acaba de condenarlos, rechazó ese pedido de nulidad. Ahora, lo que dice de la justicia, ¿no? El abismo que existe entre la primera sentencia y esta segunda que estamos conociendo ahora, deja una vez más en evidencia las carencias terribles, las falencias del sistema judicial ante ese tipo de casos. Es muy impresionante la diferencia que hubo, incluso con el correr del tiempo, porque esto pasó en 2016. En todo caso, podemos tener una mirada positiva de cómo, digamos, fue al tiempo que fue avanzando el pedido de derechos y esta lucha por la cantidad de femicidios que hay en nuestro país, particularmente, cómo se pudo resolver esto de esta manera. Incluso en este juicio en particular se le prohibió a la defensa hacer preguntas sobre la vida íntima de Lucía, algo que en el primer juicio sabemos que no sucedió. De hecho, prácticamente se trató de un juicio de la vida privada de Lucía. ¿Tenemos un segundo audio? Dale. Queda acreditado en las pruebas de este último juicio que a Lucía la mataron. Primero partamos por el hecho de que las personas que la captan a Lucía son narcos. Lo de Lucía es un narcofemicidio. Lo de Lucía no es un novio celoso que discute con ella y la mata. Esta gente le había vendido un porro, no le había cobrado. Eso es el enganche, esa es de la manera que ellos actúan para con nuestras jóvenes. Entonces, por eso cuando hablamos que a Lucía la captan el día anterior, para el otro día hacer lo que hicieron, era premeditado. El segundo juicio fue terrible, porque para mí era revolver todo de nuevo, era escuchar preguntas que yo ya las había escuchado perversas desde el peor lugar, así que fue durísimo para mí como madre, y cómo se ataca a la mujer, y cómo se ataca a esa madre que es una madre luchadora. Es vergonzosa, es dolorosa, porque la defensa puede hacer su trabajo, y la verdad que ellos tienen derecho a ser defendidos, pero no hay derecho de atacar a la familia de la víctima de esa manera. Esa fue la constante, que es lo que veníamos diciendo. Estábamos escuchando la voz de Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez, que decíamos esa fue la constante en el primer juicio. Claro. Digamos, prácticamente fue un juicio moral a la vida que llevaba Lucía. Enjuiciaron a Lucía. Y que también se trasladó a los medios de comunicación, la recordemos. Absolutamente. Fue un juicio mediático también. Absolutamente, ¿no? En ese momento estábamos todos perplejos mirando cómo, qué corta tenía la pollera Lucía. Exacto. De ahí incluso, digamos, se hizo mucho hincapié en qué poca perspectiva de género tenía la justicia. La lucha continuó y ahora estamos en esta instancia de este segundo juicio que acaba de terminar. Quiero que escuchemos la segunda parte de este cortecito que hicimos de las declaraciones de Marta Montero, mamá de Lucía, hablando de su lucha, de cómo tuvo que pelear incluso con intereses poderosos en Mar del Plata. Claro que se tocan poderes que son intocables. ¿Por qué Lucía llega a una sala de salud de un barrio periférico? ¿Cómo la va a atender el secretario de salud? ¿Qué hacía ese médico ahí? Ese médico se lo llamó y fue ahí. De hecho, hoy está denunciado. Soluciona esto. Y eso es el municipio. El municipio en primer momento defendiendo con sus abogados, que pagamos nosotros los impuestos del municipio, a estas personas, a Offidani principalmente. Entonces, cuando uno ve eso, ahí ves toda esa corporación y esa mafia y todo lo que pasó.
Bien, y vamos a aclarar una cuestión que es que se acaba de conocer, insistimos, la condena, el veredicto de este segundo juicio del femicidio de Lucía Pérez. Decíamos entonces que a Farías le dieron cadena perpetua y a Ofidani, que en principio nosotros estábamos diciendo que le habían dado 8 años, en realidad le unificaron la condena que ella tenía por el tema de la venta de drogas y en total entonces son 15 años. 15 años de prisión para Ofidani y cadena perpetua para Farías. En línea con lo que pedía la fiscalía, ¿no? En línea de lo que pedía la fiscalía, sí, en realidad estaban, sí, la fiscalía estaba pidiendo eso. Para Ofidani y perpetua para Farías. Las abogadas de la familia de Lucía estaban pidiendo la misma condena para los dos. Para los dos, claro. Exactamente. Y algo que hay que decir, bueno, ellos están detenidos. Por supuesto, no fueron hoy a los tribunales a escuchar la condena. Farías está en la cárcel de Florencio Varela y Ofidani desde Batán. Insistimos entonces, llega al final este segundo juicio por un caso emblemático de la falta de perspectiva de género que tuvo la Justicia Nacional en ese primer juicio. Cadena perpetua para Farías, 15 años por condena unificada para Ofidani, el otro de los autores del femicidio de Lucía Pérez. Se lo contó Gaby Del Elisi en Maldita Suerte. Un país unido por la radio.